para tratar de retener a quienes tienen mayor experiencia productiva, para poder controlar lo que se denomina memoria organizacional. Después de muchas etapas de compactación de personal, muchas organizaciones se quedan con personal sin memoria del pasado, encontrándose con la práctica costosa de repetir errores del pasado y de no crecer con consistencia. Además, ya que muchos empleados son motivados hoy en día para enfocarse estrechamente hacia el cumplimiento de los objetivos de su proyecto inmediato, tienden ellos a ser menos creativos y a contribuir menos al crecimiento y éxito de la organización en general. Los trabajadores viejos muchas veces se perciben como rígidos en sus maneras y menos creativos que los jóvenes. Si esto fuera cierto, y casi nunca lo es en la realidad, tiende a ser esto reflejo de la cultura organizacional tradicional y que considera que cualquier persona con pelo gris ya es del pasado, y no tanto en la verdadera capacidad de los trabajadores viejos. Todos estos comentarios son aplicables a organizaciones educativas y de gobierno, aunque existen algunos aspectos de productividad y de ambiente de trabajo muy especiales a estas. La definición de productividad para organizaciones de gobierno ha cambiado mucho, por lo menos en el mundo desarrollado. Aunque en algunas partes del mundo todavía existe la noción de que una agencia de gobierno ha aumentado su productividad cuando provee un servicio a la comunidad más efectivo, en la mayoría del mundo desarrollado, esta definición ya se ha modificado por una más corporativa. En Australia, las mejoras de productividad en el gobierno se relacionan más frecuentemente ahora con medidas tales como producto por empleado o clientes contactados por dólar invertido. Estas medidas, que son muy conocidas en el mundo de las empresas privadas, no existían en el servicio público hace 30 años. También he comprobado que en muchas instituciones educativas existe una tendencia similar. Las definiciones de productividad para estas gradualmente se están haciendo las mismas que las que se aplican al mundo corporativo. Recientemente hemos tenido en Australia un escándalo a causa de alegatos de prensa de que los profesores universitarios están siendo presionados por el avance académico de ciertos alumnos influyentes sin necesariamente estos cumplir con los estándares educativos relevantes. Por supuesto que las universidades involucradas niegan que esto suceda, pero a la vez reconocen lo dependiente que ahora se están haciendo de donativos y contribuciones externas. Yo no tengo objeción a la aplicación en estos casos de criterios de productividad rígidos y cuantificables, aunque mucho de lo que se realiza en el servicio público y en instituciones educativas no se presta a medición con fórmulas simplistas. Más adelante ampliaré esta reflexión, especialmente sobre la productividad en la educación, pero por ahora quisiera referirme a la creatividad. La creatividad es un aspecto muy importante de la productividad en el trabajo.
quien era responsable de la operación multimillonaria de esa empresa automotriz. Mientras hablábamos, su teléfono sonó y puso la llamada en el micrófono. Le llamaba el director general de la Ford de Australia para reclamarle fuertemente cierto asunto. Durante los siguientes 20 minutos, entendí que le reclamaban al señor Davidson el hecho de que había gastado más de $50,000 cambiando 2 veces de ubicación cierto equipo de producción, ya que la primera ubicación había sido inapropiada. El director general estaba muy enojado y agredió hasta en lo personal al señor Davidson, quien no hizo ningún intento por pedirme que saliera de su oficina. Eventualmente, la conversación telefónica acabó con una disculpa amplia del señor Davidson, quien admitió haberse equivocado. Y cuando la llamada terminó, calmadamente regresó a la conversación conmigo. Francamente, yo estaba alarmado por la llamada y tuve que preguntarle cómo había podido él aguantar tales acusaciones con tanta tranquilidad. El señor Davidson hizo algo que nunca se me va a olvidar. Colocó sus brazos atrás de su cabeza, se reclinó hacia atrás en su silla y me dijo: Charles, ¿quién quisieras tú ser? ¿Alguien que hace 5 cosas al año y hace 4 bien? ¿O alguien que hace 100 cosas al año y hace 80 de ellas bien? Ambos tienen un porcentaje de éxito de 80%. Yo acepto que haré algunas cosas mal, pero eso no me detiene para hacer otras bien. El señor Davidson tenía mucha razón. Entre más cosas hacemos, tenderemos a cometer más errores, pero también haremos más cosas bien. Las verdaderas mejoras de productividad real que veremos en el futuro involucran el permitirle al trabajador cometer errores, siempre y cuando ellos y sus organizaciones aprendan de esos errores. Para ampliar un tanto más este punto, otra consecuencia fatal del concepto de administración sin errores es la tendencia de no querer hacer nada hasta que todos estén de acuerdo que es una buena idea. O, para ser más cínicos, hasta que todos hayan encontrado a culpar a alguien más si las cosas no salen como se planearon. Esta parálisis por el análisis, como algunas veces se denomina, aflige hoy en día a muchas organizaciones y hasta comunidades enteras, y es un gran error. Como otro de mis sabios maestros frecuentemente me decía, nunca debemos dejar que lo perfecto sea el enemigo del bien. Muchas veces, por buscar con diligencia la respuesta perfecta, acabamos haciendo nada, lo que tiende a ser peor que el haber hecho algo que hubiera satisfecho, aunque sea a la mayoría, y con mayor prontitud. Esto nos lleva al último de mis mensajes de hoy: la relación entre la productividad y el aprendizaje. Como lo ampliará mi colega Dick Bolles en su presentación, una de las tendencias claras en el mundo del trabajo ahora es la creciente expectativa de que todo trabajador se responsabilizará por manejar su propia trayectoria o carrera productiva. Este es un cambio drástico que se ha dado en los últimos 30 años. A nadie se le promete ahora a un trabajo seguro, ya no se diga una trayectoria de empleo a largo plazo, solo por tener un grado universitario o un reconocimiento técnico.
El éxito en el mundo moderno del trabajo requiere que hagamos ahora, cada uno de nosotros, un verdadero compromiso de aprendizaje continuo de por vida. Hay mucho que quisiera comentar sobre las implicaciones de esta simple frase, pero más bien voy a enfocarme aquí hacia las consecuencias organizacionales de esta realidad, incluyendo el impacto en las instituciones educativas y de capacitación. Primero, quiero hacer una clara distinción entre el concepto de enseñanza y el de aprendizaje. La enseñanza, que es todavía el enfoque de la mayoría de nuestras instituciones educativas, aún en este siglo XXI, es el proceso por el cual ciertas mentes sabias deciden lo que otras mentes menos sabias necesitan saber y luego imparten cursos diseñados para que éstos sepan más. En otras palabras, la enseñanza es guiada por los maestros o instructores. Si usted está en el negocio de la enseñanza, podría intentar incrementar su productividad, 1, haciendo que sus maestros impartan más cursos, 2, reduciendo el tiempo requerido para impartir cada curso, o 3, incrementando el número de estudiantes en cada curso. Todas estas son cosas que los directivos de este tipo de organización involucradas en el negocio de la enseñanza podrían implementar con relativa facilidad. El aprendizaje, por otro lado, es dirigido por las personas que aprenden, quienes primero identifican lo que necesitan saber o entender y luego buscan aprenderlo. Seguido, aunque no siempre, utilizan los servicios de mentes más sabias que ellos para ayudarles en esta búsqueda, pero siempre en los términos del que aprende, no del que enseña. El estar en el negocio del aprendizaje es algo muy diferente al estar en el negocio de la enseñanza. De la misma manera que estar en el negocio de servicio al cliente es muy diferente al estar en el negocio de generar y abastecer productos. Las organizaciones de aprendizaje se basan en las necesidades de los que aprenden, no de los que enseñan. Y el aumentar la productividad requiere acercarnos cada vez más a los que aprenden y conocer mejor sus necesidades. El ser más productivo en un negocio de aprendizaje se deriva de ser más eficiente en el uso del tiempo del que aprende, utilizando menos de su tiempo y facilitándoles que lleguen con más rapidez al nivel de conocimiento que desean lograr. Cuando hablo aquí de un negocio de aprendizaje, no estoy refiriéndome solo a instituciones formales de aprendizaje, tales como universidades o colegios. Es cierto que este cambio de enfoque de la enseñanza al aprendizaje tiene implicaciones profundas ya para estas instituciones, pero también es de igual relevancia para toda organización productiva, grande y pequeña. No hay límites a las mejoras de productividad que pueden ser dirigidas por los que están en los niveles altos de la organización, es decir, los maestros. Las verdaderas mejoras de productividad se verán en los próximos años cuando estos directivos liberen al personal a todos los niveles para explorar y aprender creativamente y para alcanzar a conocer lo que requieren para realizar mejor su trabajo. La tecnología nos ha traído mejoras de productividad de quizás 3% anualmente en años recientes, tan solo en los Estados Unidos. El motivar y guiar a nuestros empleados para convertirse en verdaderos practicantes del aprendizaje continuo podría fácilmente doblar esta cifra. Esta es una gran oportunidad para que todas las organizaciones mejoren su desempeño y sus relaciones con su personal productivo. Los beneficios de esta transformación serán simplemente demasiado importantes para todos nosotros como para poder ignorar. Muchas gracias.
Gracias, Charles. Bueno, empecemos ahora con la primera sesión de preguntas y respuestas. Trataremos de dar cabida a la mayor cantidad de llamadas, por lo tanto, les pedimos que hagan una pregunta por cada llamada y que sean lo más breve posibles. Pueden llamar al estudio directamente a los números de teléfono y de fax que aparecen en la pantalla y les recordamos que hagan su llamada apartándose del monitor para evitar la interferencia de sonido. Nuestra primera pregunta nos llega de la Federación Nacional de Comerciantes de Medellín, Colombia. La pregunta. Buenos días. Nuestra pregunta es la siguiente. La lealtad y la productividad están en relación directa y estrecha con la identificación de los objetivos organizacionales. ¿Cómo puede la empresa hacer que sus metas se integren a las metas personales de sus colaboradores? Muchas gracias. Bien, muchas gracias por su excelente pregunta. A ver, Charles nos va a contestar en muchas formas. Esta es la pregunta crítica que todos tenemos que abordar. En este competitivo mundo moderno, se nos dice que el éxito de la organización es lo más importante y lo que tiene que hacer la organización es hacer que sus empleados se alineen con sus metas corporativas. En realidad, yo pienso que la otra parte, la contraparte de esa pregunta es muy importante y tan importante, porque los empleados son sumamente importantes y la organización debe cambiar para acomodarse también a las metas de los empleados. Tal vez esta no sea la forma a la que se dirige el mundo, pero yo creo que es la forma en que se puede lograr confianza en realidad entre ambas partes en una relación de trabajo. Yo pienso que es importante que las empresas, las organizaciones conozcan cuáles son las calificaciones, los talentos y las destrezas de sus empleados para poder integrar sus metas con las de los empleados. Yo sé que en una empresa, por ejemplo, necesitaban un piloto y ni siquiera sabían que uno de sus empleados era piloto, por ejemplo. Es necesario conocer dentro a sus colaboradores mejor. La Universidad Tecnológica de Tecamachalco de Puebla, México. No, Universidad Tecnológica de Tecámac. Universidad Tecnológica de Tecámac. Adelante. The Technological University of Tecámac is speaking. Adelante. La pregunta es la siguiente. Sabemos que todos los seres humanos tienen la creatividad, la realizan en su trabajo, pero ¿cómo detectar que esto lo está haciendo de una manera significativa? ¿Cómo detectar que esto fue a través de una enseñanza y aprendizaje? ¿Cómo, de alguna manera, motivar a esas personas que tienen la creatividad y lo desarrollan en un trabajo que contribuye a un desarrollo regional? Esa es mi pregunta. Hay un paraguas por ahí o un paracaídas. Creo que es importante que las compañías ayuden a los empleados a identificar sus propias destrezas, talentos y creatividad. Yo creo que los empleados a veces mismos no se conocen. Una empresa daba clases una vez a la semana en el trabajo donde ayudaban a los trabajadores o a los empleados a conocerse a sí mismos y conocer cuáles son sus talentos o capacidades, destrezas especiales. Hay también una cosa importante que destacar, que describió un investigador como una cuestión simultánea de tira y jala, ¿no? Que para ser competitivos hay que ser muy ajustados, muy apretados en el enfoque. Es difícil si uno está tan apretado y tan ajustado que no le da espacio a la gente para la creatividad. Así que hay que dar espacio, aflojar un poco más. Lo que explicaba mi colega, que hay que ayudar a la organización para que los empleados sean creativos dándoles el espacio necesario. Bueno, también eso implica equivocarse y recuperarse de los errores. Yo creo que es importante poder cometer errores,
Por ejemplo, hay una historia muy interesante de la IBM hace muchos años, un hombre que hablaba, lo llamó el presidente a su oficina y él salió y le dice, mire, aquí le estoy renunciando, señor presidente. Y el presidente dijo, bueno, ¿por qué está renunciando? Porque quiero decir que, porque yo estaba pensando que usted me iba a despedir. No lo voy a despedir, si acabo de invertir $10,000 en educarlo a usted, ¿cómo lo voy a despedir? Ahora tenemos otra pregunta que nos llega de Sinaloa. Sí, buenos días. Bueno. Bienvenida a su pregunta. Sí, buenos días. Tenemos la siguiente pregunta del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, de la zona 02, y es la siguiente. Si la lealtad es el compromiso que tiene el empleado para con su directivo, ¿qué estrategias puede sugerir para que el personal sindicalizado desarrolle mayor productividad en beneficio personal y el de la propia organización? Gracias. Muy buena pregunta, Charles. Yo sé que tienes experiencia en esta parte, en este campo. Creo que este es un tema sumamente importante. Los sindicatos en todo el mundo han desarrollado formas de proteger los derechos individuales contra el malo de la película, el empleador. Y, por supuesto, dentro de un ambiente así, de desconfianza y no de buena fe, es difícil lograr buena fe y confianza, de tal manera que hay que cambiar este ambiente. El jefe tiene que darse cuenta de que ese ambiente de enfrentamiento no funciona, y a la vez también el empleado y el grupo de empleados necesita un defensor, un abogado de ellos, alguien que abogue por ellos, un intermediario, un facilitador que permita el diálogo entre los empleados y las organizaciones. Los sindicatos tienen esa forma, esa facilidad de proporcionar un facilitador, una persona que sea intermediario, que actúe de facilitador, no de protector, porque no hay nadie que los esté atacando. ¿Cree usted que en el mundo laboral del mundo haya más necesidad o se vayan a proliferar más los sindicatos? Bueno, en realidad si vemos empresas como por ejemplo Amazon en Estados Unidos que ha tenido en este momento unos episodios de sindicalización, vemos como hay un temor hacia la sindicalización. Pero en mi país, por ejemplo, donde se está tratando de evolucionar hacia un papel de facilitadores, no de enfrentamiento ni de diferencia, sino de facilitación. Esto está ayudando mucho. Ahora llegamos a Santo Domingo. Adelante, su pregunta. Sí, les hablamos desde el Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones, CEDOPEX. Y nuestra pregunta es la siguiente. En un entorno en donde las únicas constantes de trabajo son el cambio y la mayor agresividad de la competencia que forzan a la empresa a la mayor eficiencia y reducción de costos, ¿cómo podemos lograr la lealtad e integración del personal que sabe que casi seguro será la víctima del próximo ajuste? Aquí hay temas que ambos pueden contestar y comentar. Lo decimos cada día, lamentablemente. Yo lo oigo todos los días, que las organizaciones van a recortar costos para poder ser más competitivas. Pienso que esa es la primera estrategia solamente. Algunos negocios que han pasado ya por estas etapas se dan cuenta de que recortar costos de esta manera solamente les lleva hasta cierto punto, y que una forma de ser más competitivo es ser más productivo, no necesariamente recortar más personal, porque menos gente no necesariamente nos va a ayudar en ese aspecto. Así que una respuesta a esto es que la organización saque un poco esta mentalidad de reducir costos despidiendo, sino que sea más productiva, siendo más creativa y aprovechando el personal que tiene. Un dueño de una fábrica, cuya fábrica se quemó en Estados Unidos, él dio soporte a sus empleados durante todo el tiempo y les pagó durante todo el tiempo que se reconstruía la fábrica. Esto fue tan notable que en las revistas, en los periódicos, en la radio y en la televisión apareció esta noticia. Necesitamos más de este espíritu del empresario, de que tenga esa responsabilidad de saber quiénes dependen de él y de su empresa para poder salir adelante. Esta pregunta nos llega de la Universidad Tecnológica de Panamá.
Por favor, Panamá. Aló, buenas, hablamos de Panamá. La pregunta es la siguiente. ¿Qué tipo de estructura organizacional promueve la mejor creatividad? Gracias. Qué buena pregunta, qué fantástico. Se está muriendo de risa, así que a ver cuál es su respuesta. Qué reto. Uno de mis autores favoritos es un filósofo americano que se llama Ken Wilber. Ken Wilber ha hablado de holacracy, es decir, con una forma de alejarse de la jerarquía. Y porque la mayoría de las empresas giran en torno a una jerarquía organizacional, es decir, que los jerarcas están controlando a los de abajo. Y la idea de holacracy sugiere que hay un juego de crecimiento, que ningún nivel puede funcionar sin el otro nivel. Así que es una especie de organización en red, en una redarquía, si se quiere. Es decir, que el poder tradicional jerárquico debe ir evolucionando para convertirse en una redarquía, una red. O sea, una totalitarquía en el sentido de que en una integralidad. Bueno, una de las cosas que ha ocurrido en esta economía cambiante mundial es que hay menor distinción entre empleador y empleado. Es decir, que el empleador o el empleado tiene ahora un trabajo y el empleador lo tiene alguien, pero ambos, tanto el empleador como el empleado, pueden estar sin trabajo de la noche a la mañana y encontrarse en la mitad de la calle. Yo creo que los empleados no son una tribu y los empleadores otra tribu. Mientras más vemos que ellos, cuando se dan cuenta de que pertenecen en realidad a una sola tribu, entonces van a poder cambiar sus puntos de vista e integrarse más. Esta pregunta nos llega de la Comisión Federal de Electricidad de México. Adelante. Bueno, habla Jesús Gallegos del CECAP, de Comisión Federal de Electricidad, quien les desea felicidades por su clara exposición a un tema global, para lo cual tengo una inquietud también global. Noam Chomsky, profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que recientemente estuvo en la Universidad de Guadalajara, considera que la marcha zapatista a la Ciudad de México es una resistencia contra la globalización, porque es un retorno del capitalismo predatorio o rollback, reversión. En otros términos, que los que mandan en Washington consideran a los latinoamericanos como niños que no se pueden gobernar, pero solo los adultos comprenden que los grandes inversionistas deben ser los únicos beneficiados. Yo les recordaría a los que mandan en Washington que eduquen al niño para no castigar al adulto. El valor, la lealtad, es un valor ético común para inversionistas y trabajadores. De otra manera, no habrá productividad, no habrá rentabilidad y no habrá competitividad. Señores ponentes, esta pregunta, esta inquietud, quiero que por favor, con su sapiencia, me la aclaren. Gracias.